Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 8 de septiembre del año 2021 y este es el episodio 242 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Último NXT antes del cambio, si es que se puede llamar cambio, ¿no? Realmente no creo que sea así, a pesar de que sí que es cierto que vaya a cambiar la escenografía, que vaya a cambiar el logo, que vayamos a tener algo completamente distinto en cuanto a luces, en cuanto a música y en cuanto a concepción del show, pero muy posiblemente no en cuanto a ese traslado de lo que se ve a lo que realmente es, ¿no? Porque parece que los luchadores van a seguir siendo los mismos, parece que la fórmula va a seguir siendo la misma y da la sensación de que los luchadores van a seguir creciendo, van a seguir subiendo y van a seguir asumiendo su posición en la marca. Ya no será negra y dorada, sino que será, en este caso, multicolor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, que NXT se sume en este cambio que parte de la base de que a partir del año 2019 se vino abajo. Y NXT dejó de ser la NXT que era en la WWE Network y pasó a ser otra cosa diferente, ¿no? Y que muy probablemente esto ha ido evolucionándose a lo largo de estos 2 años y ha ido convirtiéndose en lo que es ahora, que es una marca a caballo entre el wrestling técnico, lo puramente luchístico, pero también el entretenimiento. No, lo de la semana que viene no va a ser un cambio exponencialmente distinto, va a ser una ratificación de lo que quiere WWE con NXT, que no es otra cosa que sea una marca de desarrollo. Esto nos podrá gustar más o menos, pero aquí WWE yo creo que tiene algo muy claro. Y es que no ha visto que NXT fuese la tercera marca, no ha entendido que esto realmente fuese a buen puerto, y lo que sí que ha entendido es que la gente que subía de NXT jugaba con un sistema completamente diferente, ¿no? Jugaba con un 4-3-3 cuando en el roster principal se jugaba con un 4-4-2, haciendo el símil futbolístico. ¿Qué ocurre? Que claro, tú tienes ahí ese proceso de adaptación y eso puede provocar que las ideas que se expliquen o que se quieran contar en el roster principal pues no vayan del todo bien, quizá tienes que hacer cambios de personaje, quizá no están completamente establecidos en lo que tiene que ser la dinámica del roster principal, ¿no? Y esto es la percepción que tiene la empresa de Vince McMahon. Como digo, que no es ni mejor ni peor, ni malo ni bueno, es simplemente diferente. Lo que está claro es que la NXT de ahora no es la NXT de antaño, que vivimos un periplo fantástico desde que dejaron las carreras con barriles hasta que llegaron a la televisión, diría yo, en el que posiblemente vimos el mejor wrestling de los últimos 20 o 30 años en la WWE. O sea, vimos una cosa que era pues algo incipiente, ¿no? Que era algo novedoso, algo distinto, algo diferente, algo muy atractivo, y encima bajo las siglas WWE, ¿no? Era como lo mejor de los dos mundos, era para el fan que forma parte de la WWE durante todos estos años, tiene algo un pelín diferente con el que sentirse atraído o con el que sentirse vinculado, ¿no? Y le llegó el momento a NXT, y le llegó el momento en una época convulsa, difícil, diferente, pero le llegó el momento en ese año, yo creo, clave para entender si iba hacia arriba o iba hacia abajo en NXT. Y yo creo que debía haber ido hacia arriba, y ahí se equivocó, sin duda alguna, la WWE, porque no entendió que podía ser NXT una tercera marca. Nunca lo entendieron así, y cuando les llegó el momento de decidir, no apretaron el gatillo, y fue en el momento del Survivor Series ese que tienen, en el que acaban ganando a Raw y a SmackDown, y sobre todo en ese momento en el que después de toda la movida que ocurrió en Arabia Saudita, con ese vuelo infame, con ese secuestro, entre comillas, ¿no? En el que los luchadores no podían salir del país, tuvieron que meterse de lleno en lo que pasaba en SmackDown y acabamos teniendo uno de los mejores shows de SmackDown que recordamos de los últimos tiempos, ¿no? Ahí era ese momento para definir y para decidir y para recordarle a esos luchadores que no estaban por debajo de nadie y que no eran luchadores de desarrollo, sino que eran luchadores ya contrastados y que eran luchadores importantes y que eran luchadores que fuera habían sido élite y que seguían siendo élite en NXT. Porque cuando tú empiezas a ser una marca de desarrollo, pero también empiezas a contratar a gente como Kevin Owens, a gente como Sami Zayn, a gente como Shinsuke Nakamura, a gente como Samoa Joe, tú no eres una marca de desarrollo. Tú eres una marca que busca lo mejor para su aficionado y que busca mantenerse, no diré estanca porque siguió evolucionando, pero sí mantenerse estable, aunque sea, ¿no? Y para WWE eso no era la fórmula correcta, ¿no? Entonces llegamos a ese punto en el que o todo tenía que cambiar o todo tenía que subir
de liga, ¿no? Y eso no pasó realmente nunca. Además, se acabó diluyendo un poco el formato de NXT con esas 2 horas. No acabaron de entroncar demasiado bien en muchas de las cosas que querían explicar y finalmente se quedó un poco todo en stand-by, ¿no? Y provocó que quizá WWE pues tomase la decisión definitiva, ¿no? Que digo yo, si tú quieres un paso intermedio entre el Performance Center y el roster principal, ese paso intermedio, antes de pasar a USA Network, no era NXT. Tenías que haber construido otra cosa. Ya había apalabrado, ya tenían apalabrado el construir NXT Evolve. Para eso compras Evolve, entre otras cosas, ¿no? Para tener un show que ese sí que sea el show de impasse entre el Performance Center y el roster principal, entendiéndolo como Raw, SmackDown y NXT. Como esto no sucede así, como WWE, pues, como se dice en Estados Unidos, drop the ball, ¿no? Pues perdió la oportunidad. Finalmente NXT se ha visto relegada a ser una empresa de desarrollo. Una empresa de desarrollo que va a tener que adaptarse a las nuevas circunstancias y que va a tener que adaptarse al nuevo formato. Pero no es algo nuevo, es decir, no va a cambiar radicalmente el show de NXT. Siguen siendo muy buenos shows, siguen teniendo el wrestling de momento por bandera, pero siguen introduciendo cada vez un poquito más de forma más paulatina a nuevo talento y sobre todo a segmentos en este caso más divertidos, más off-topic, son segmentos un poquito más graciosetes, dirigidos para precisamente esa pausa, ese descanso que tiene que tener el espectador y demás, ¿no? Con lo cual, no vamos a ver grandes diferencias, diría yo. Sí que lo vamos a ver en el logo, evidentemente y sustancialmente distinto, porque cambian los colores, sí que lo vamos a ver en la escenografía, pero tampoco es algo que no hayamos visto cuando cambia la escenografía de Raw o de SmackDown, por ejemplo, ¿no? Ahora con menos asiduidad, antes con más, ¿no? Y en esas estamos, en la idea un poco de que NXT va a seguir evolucionando. Como digo, no tengo claro si para bien o para mal. Eso tendríamos que juzgarlo cuando veamos el producto. Yo no puedo juzgar por un logo, no puedo juzgar por una escenografía a priori, pero sí puedo juzgar por lo que ocurra la semana que viene, que es cuando debuta toda esta nueva idea. Sin embargo, como os digo, ¿no? Han ido estableciendo a talento joven, hemos visto a Carmelo Hayes, a Doug Hudson, a Odyssey Jones, a Cora Jade, a Gigi Dolin, a Zoe Stark, hemos visto a JC Jane, a Kaiden Carter, a Casey Catanzaro, hemos visto a los hermanos Creed, hemos visto a un montón de luchadores nuevos que están rompiendo ese techo, ¿no? Un techo que se convirtió en cada vez más y más y más duro y más difícil de romper cuando se convirtió NXT en una marca inmóvil, en la que los grandes luchadores no subían, que era la idea principal, sino que se mantenían ahí, ¿no? Y eso era muy bueno para mantener el estatus y para mantener el ritmo, para mantener las historias y para mantener el empaque, pero no era muy bueno para la gente que venía de atrás. Entonces, si tú no tienes ese segmento o ese momento de impasse entre el Performance Center y NXT se quedaba sin hueco y sin sitio, ¿no? Esto ya no es así, con lo cual ahora van a tener la oportunidad de traer a talento nuevo y presumiblemente a talento muy joven. En las últimas semanas han debutado una barbaridad de luchadores en la noche de los miércoles y esto nos indica, como digo, que poquito a poco se van haciendo ciertos cambios para establecerse ya como una marca más centrada en el Sports Entertainment. Creo, espero no equivocarme, que sin perder ese puntito extra de wrestling que creo que nos pueden dar en el main event de la semana que viene, que vamos a tener a Tommaso Ciampa, vamos a tener a Pete Dunne, vamos a tener, por ejemplo, a LA Knight, vamos a tener, a grandes luchadores ahí que han sido santo y seña de la empresa, que han sido santo y seña de la marca y que parece que no se van a ir a ningún sitio, con lo cual yo tengo ganas en general de ver qué puede suceder, qué puede pasar, pero por supuesto también tengo ganas de hablar con Kevin Iglesias sobre lo que ha sucedido en este último NXT antes de lo que se presupone el cambio, que para mí no será, o creo que no será nada reseñable, y sobre todo lo que os decía, ¿no? De lo que ha pasado, evidentemente, de lo que ha ocurrido y de cómo han ido introduciendo a este talento, de cómo han ido continuando las historias relativas a los títulos, a los luchadores, en fin, vamos a hablar de todo ello con Kevin Iglesias. Vamos allá. Nueva y última edición del viejo NXT. Yo creo que no van a cambiar muchas cosas, pero así lo vamos a llamar, el viejo y el nuevo, porque sí que es cierto que por lo menos el logo va a modificarse. Pero bueno, último episodio de estos de NXT.
más o menos tal y como la conocemos. Y lo vamos a hablar, por supuesto, con Power of Ink, el poder de la tinta, en Twitter, @Power of Ink. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí una semana más, con muchas ganas de hablar de NXT, que ha tenido un poquito así, pues mucho que comentar, sobre todo, pues como bien dices, en este último capítulo, este último episodio, en el que ya pues arranca la siguiente etapa, la siguiente tanda de grabaciones, en lo que pues va a ser un NXT totalmente diferente. Sí, de hecho 14 de septiembre lo vamos a tener en directo. Parece que van a fluctuar entre episodios en directo y episodios grabados. USA Network no estaba muy contenta al respecto de eso, porque dice: yo he pagado por un programa en vivo y es lógico y es evidente. De hecho, ya tienen cláusula que no pueden tener más de 4 Monday Night Raws grabados, con todo lo que provocó eso en la pandemia. Y en NXT están un poco en las mismas, ¿no? Realmente a expensas de ver qué puede suceder con el nuevo NXT, con este cambio de logo, con este cambio de luces, escenografía, este cambio también de parecer. Eh, pero me da que no es un cambio radical, ¿no? Por lo menos NXT en estas últimas semanas nos ha ido diciendo que ya se están presentando cosas nuevas, ¿no? Y de que quizá pues el cambio lo hemos visto de un mes vista, diría yo, más o menos. Sí, encima ya se han anunciado 3 combates o 2 combates, Ujú. si no me equivoco, para la semana que viene. Bueno, 3 teniendo en cuenta la boda Sí. de Index. Eh, Raquel González contra Frankie Monet y la Fatal 4-Way con Tommaso Ciampa, Pete Dunne, Kyle O'Reilly y Johnny Gargano. LA ¿Johnny Knight, Gargano? LA No, Knight. LA Knight, Sí. eso es. Entonces, estamos hablando de gente que tiene cierta edad, entonces no está entrando un poco en lo que es ese planteamiento que tenía tan radical. Entonces, parece que esto va a ir todavía mucho más poco a poco y que va a tener que ser pues muy a largo plazo todo este cambio en el que sí que se va a notar tal vez pues en el aspecto, como bien indicabas, pero que en lo que va a ser en el cuadrilátero va a ser todo bastante parecido. Sí, todo apunta a eso, ¿no? También se decía, ¿no? Dave Meltzer comentaba, ¿no? Yo creo que tampoco es una información como tal. A veces con Dave Meltzer se diluye la palabra información con la palabra opinión. Entonces, muchas Mm. veces bien no sé exactamente qué nos quiere decir. Pero en este caso hablaba de que muy posiblemente estaban en el precipicio casi los grandes tótems de NXT. Yo no sé si eso será cierto o no, pero sí que es verdad que quizá el cambio les pilla en un momento complicado. A Tommaso Ciampa, a Johnny Gargano, le pillaba complicado a Adam Cole, que ya no está en la empresa, ¿no? Y yo no sé qué será de ellos, pero de momento, oye, en el primer show de la nueva NXT van a estar en el main event, ¿no? Que parece bastante claro, y todo apunta a que seguirán en las mismas, con lo cual yo de momento, yo creo que hay que jugar con pies de plomo con NXT, porque sí que es cierto que hay que ver cómo se modifica el producto, pero también hemos visto que, oye, que en estas últimas semanas no les ha ido nada mal introduciendo a talento, porque tenemos ya la nueva facción de Mandy Rose con Gigi Dolin y JC Jane, han metido a Electra López por ahí, ¿no? La facción también de Hit Mm. Row que está por ahí metida. En fin, no me parece que lo estén haciendo nada mal con la construcción del talento. No, al final estamos viendo también, pues eso, gente que ahora mismo pues empieza a tener más una oportunidad, como en el caso de Carmelo Hayes, que en este capítulo, pues aunque no haya ganado, pues ha dado Sí, sí. bastante buena impresión. Electra López también pues ha tenido un momentín pues para poder lucirse y eso, o sea, seguimos también apostando por Rich Holland y así está siendo, pues son unas nuevas caras, unas 5 o 6 personas que están optando por ellas para que puedan tener pues su exposición, su momento de cara pues a ir rescalando un poco y, y es que es perfecto, o sea, tampoco es un cambio así muy radical, pero son pequeñas pinceladas hacia algo que va a ser un poco más grande. Yo diría que es la fórmula a seguir, por lo menos, ¿no? Sin ver, evidentemente, lo que va a pasar la semana que viene y sin ver si los cambios van a ser grandes o van a ser pequeños. Pero si estos son los vestigios del cambio, pues no me parece realmente nada mal, ¿no? Porque tenemos también, por ejemplo, a los Creed Brothers que debutan y a todo eso lo tenemos que unir a la gente que ha participado en el pasado. Odyssey Jones está en estos Ah. segmentos de la boda de Dexter Lumis con Indy Hartwell. Tenemos en el otro lado, por ejemplo, a Cora Jade y a Mari Miller, que son luchadoras que han participado recientemente en 205 Live. Es decir, parece que volvemos,
fíjate lo que te voy a decir, parece que volvemos a la fórmula de, oye, no hace falta que salga cada luchador cada semana, sino que podemos tener al luchador una de cada 3 semanas, aprox, como pasaba en la WWE Network, porque es que ahora además tienen a más talento, evidentemente, en pantalla y tienen a más talento en plantilla. Con lo cual, uno de cada 3, no me parece nada mal realmente, porque puedes seguir construyendo talento y realmente no se hace pesado, en el sentido de decir, ay, es que no ha salido mi campeón, porque Samoa Joe no tiene su aparición esta semana. Oye, no ha salido Raquel González, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Realmente tienes a otro talento que puede realmente ocupar ese hueco. Claro, al final, pues es eso, es ir cambiando y barajar un poco las cartas y sacar unos nuevos. Poco a poco, pues seguiremos viendo a gente así, sobre todo, pues entiendo, a partir de estas nuevas grabaciones. Y creo que, bueno, pues irá saliendo igual, pues gente como me has indicado antes, como los hermanos Creed, que a mí, por ejemplo, pues no me ha parecido que hayan demostrado mucho, pero que sí que han sabido sacarle fortaleza pues a esos buenos puntos que ya traían de antes, con ese background en la lucha libre, en amateur wrestling. Entonces, vamos a ir viendo gente así y de momento pues va pintando bien. Entonces, de esa parte tampoco hay mucha queja. No, realmente es lo que decíamos, ¿no? Es un poco el tener lo mejor de los dos mundos, tener a los luchadores contrastados que te puedan aportar pues ese aspecto un pelín más mainstream, ¿no? O ese foco, y luego luchadores que van en ascenso, que se puedan granjear y que puedan ganarse el hueco precisamente contra esa gente, ¿no? Yo creo que hay que tener de todo, no puedes ser una empresa de desarrollo solo con luchadores de desarrollo, alguien tendrás que tener que esté por encima de los demás, ¿no? Para que cuando tú lo batas te sientas importante, ¿no? Esto es la ley no escrita del mundo de la lucha libre, ¿no? Entonces, deshacerte de todos los tótems, como bien decía, o como decía en este caso Meltzer en el pasado, quizá no sería la decisión más acertada. De momento parece que no será así. Veremos qué ocurre en el futuro, pero si hablamos, por ejemplo, de ese futuro que está siendo ya presente, como tú comentabas, ¿no? Los hermanos Creed aparecen formando parte de Diamond Mine, esta facción con Malcolm Bivens, y con Roderick Strong a la cabeza, que realmente a mí me sorprendieron para bien, ¿no? Sí que es cierto que es un squash, que tampoco nos ofrecen nada completamente reseñable, pero son muy atléticos, son ágiles, parece que tienen tomada la medida al ring, que a veces cuando haces esa transición al del wrestling amateur, quizá a veces te cuesta un poco, no es el caso de estos hermanos, desde luego. Sí, sobre todo me han resultado bastante conocidos si los comparamos con Authors of Pain, AOP, por ese estilo de tener mucha agresividad sobre el ring, utilizar movimientos conjuntos como esa powerbomb en la que Sí. chocaban ambas espaldas de los rivales y luego los tiraban. En este caso los Julius y Brutus hacen algo parecido, pero vamos, o sea, tienen así bastante garra, bastante fuerza y yo creo que lo pueden ir haciendo bien, sobre todo pues viendo esa transición que vayan a ir dando poco a poco, a tener más experiencia, a tener más exposición, a arriesgarse más, a tomar ciertas decisiones, ciertos movimientos que puedan enriquecer su arsenal y así pues ir un poco escalando y quién sabe, pues tal vez ser campeones por parejas o lo que a ellos les apetezca, porque vamos, o sea, para mí me están dejando un buen sabor de boca, aunque squash es algo pobre, al final pues porque son luchadores locales y tampoco están ellos tan experimentados, pero sí que se les ve ciertos mimbres pues para poder hacer algo más. A mí me pasa un poco como con Carmelo Hayes, que ahora lo comentaremos, ¿no? Quizá como con Odyssey Jones, ¿no? Que son luchadores que son especiales para WWE por una u otra cuestión, ¿no? En este caso Odyssey Jones quizá por la fortaleza física que tiene y por la altura, Carmelo Hayes por la capacidad técnica y atlética que tiene, ¿no? Y estos luchadores, yo creo que por la fuerza y su background, ¿no? Entonces, pues bueno, vas cogiendo pinceladas de todo un poquito, ¿no? Ya lo vimos en la última camada del Performance Center, como se estaban centrando ya definitivamente en no luchadores ya más o menos contrastados o que tuviesen experiencia, sino en personas
que forman parte de otros ámbitos, del baloncesto, de la NFL, de la gimnasia, de lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me atrae bastante la fórmula de Diamond Mine, porque es una fórmula que también puede introducir a talento nuevo, ¿no? Y es una fórmula que parece que va a salir adelante las próximas semanas. De hecho, los hermanos Creed ya salieron en semanas previas en la parte de atrás, mientras Malcolm Viven estaba hablando en la promo. Ahora tiene a una de las luchadoras que participaron en Raw Underground en su momento, no recuerdo el nombre, pero sí que en la parte de atrás la vemos, con lo cual, oye, a lo mejor también pueden tener a una luchadora en su facción, como tienen Hit Row o como tiene ahora mismo el legado del fantasma. Lo que está claro es que a los tíos contra los que pelean los revientan, ¿eh? Eso seguro, ¿eh? Se fueron calentitos a casa, ¿no? Hablamos de Carmelo Hayes, te pregunto por él. Es un Carmelo Hayes que está teniendo realmente muy buenos combates. De hecho, ha participado en combates contra Adam Cole y ahora, por ejemplo, contra Santos Escobar. Son combates de enjundia, ¿no? Y además tiene un contrato que te indica que puede retar al título que él quiera. Es decir, estamos ante un luchador en el que confía mucho NXT. Sí, es un hombre que habrá que tenerlo bastante en cuenta, sobre todo, no sé si lo ha dicho él, ahora mismo no estoy seguro, pero como si hubiera dicho en Twitter que era él el sucesor de Adam Cole. Uy, 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 Creo uy. que lo ha dicho. O sea, espero no haberla cagado, Uy, pero bueno. Si lo ha dicho, qué zapatos más grandes para llenar, ¿eh? Sí, la verdad, le van a quedar pues como un poco como un payaso. De momento Pero, sí. o sea, esto tampoco quiere decir que sea el payaso. No, hombre, no, por O sea, favor. nos entendemos, ¿no? Vamos a decir, zapatos de jugador de baloncesto, venga, ya Venga. está. Entonces, es un chico bastante talentoso. Yo en las indies no lo he podido ver, pero por lo que ha ofrecido en NXT me parece una adquisición bastante interesante que puede cumplir bastante y sobre todo pues teniendo en cuenta eso, que en la marca negra y dorada ya le han dado la oportunidad y que la tiene para el futuro. Uh-huh. Al principio tenía la sensación de que tal vez una idea así loca que hiciese equipo con Odyssey Jones y fuese a por los títulos por parejas, algo pues un poco como lo que se pensaba con el Money in the Bank de Otis, Uh-huh. pero pues bueno, pues parece que está ahí tanteando, ahora mismo pues digamos que está en la órbita del campeonato norteamericano y bueno, pues ya veremos si al final acaba igual dando un salto más arriba, se queda por ahí, si tal vez quiere probar un poco con Kushida, a ver si le puede Uh-huh. convencer y arrebatarle el título, o si bueno, pues si se va a quedar ahí y va a cumplir pues un poco con ese papel de midcard, que tal vez pues sea algo que también le hace falta ahora mismo a NXT. Sí, desde luego, ¿no? Quizá necesita engordar un poquito esta división, aunque yo creo que realmente tiene muchos luchadores ahí en la midcard que te pueden decir cosas, ¿no? El propio Roderick Strong, que sí que es cierto que va a por Kushida, pero que podría ir perfectamente a por el título norteamericano, ¿no? Carmelo Hayes, Santos Escobar, ¿no? Tienes a Isaiah Swerve Scott, tienes a muchos luchadores por ahí metidos, ¿no? Que pueden ser muy interesantes de cara a esa escena titular, ¿no? Pero Carmelo Hayes ahora mismo está en un punto en el que quizá ni siquiera necesita ese contrato, ¿no? Por vencer el NXT Breakout Tournament, porque realmente se siente como uno más del roster. Esto me recuerda un poco a Zoey Stark, que tuvo dos combates brutales, que combatió contra Io Shirai, que luego tuvo grandes momentos, victoria contra Toni Storm en un pre-show de un pay-per-view, y ahora mismo es campeona por parejas, ¿no? Que parecía también que había salido un poco de la nada, al estilo de Carmelo Hayes, que nadie los había visto casi en las independientes, que no sabíamos de dónde venían, y ojo, cuidadito, porque Zoey Stark ayer demuestra, sí que es cierto que no le han dado mucha bola a los títulos por pareja femeninos, que eso es un problema que ya nos ha pasado con los títulos por pareja femeninos del roster principal. Exacto. Cero bola, o sea, pero bueno, tienen una defensa y se sienten más o menos compenetradas con Io Shirai. Es una dupla muy extraña, pero es una dupla con mucho talento en lo puramente técnico. Sí, aunque Zoey Stark que era algo más de Io Shirai, pues fuera de lo que es el ring, dentro de él son unas chicas que incluso pues se compenetran ciertamente incluso mejor que Eden Carter y Casey Can Danzar. Entonces, bueno, pues ahí están como campeonas, pues como has dicho tú, o sea, me parece bastante lamentable pues un poco el trato que se tiene a estos campeonatos, tanto en el roster principal como aquí, y al final es eso, es una forma de tener a las mujeres algo ocupadas, a que puedan formar ciertos equipos, a que haya algunos feudos
pues que sean un poco más trascendentes o intrascendentes y que eso, pues que aporten cierto nivel a la cartelera con algo más de importancia, pero al final son unos campeonatos pues que no se sienten así muy importantes. Tenemos a Io Shirai como campeona, que encima ha sido pues una de las campeonas individuales pues más importantes, podríamos Ujú. decir, de los que estamos viendo últimamente, pero que no se siente que le haya dado esa importancia que ya traía ella de antes. Entonces, no sé qué puede ser de ella si, por ejemplo, se acabase esta rivalidad con Casey Catanzaro y Kaiden Carter. Entonces, pues bueno, lo que es el combate ha sido bastante bueno, pero la división esta deja un poco que desear, aunque, bueno, pues ahora me acabo de dar ahora mismo claro, pues tenemos a Mandy Rose, JC Jane y a Gigi Dolin ya postuladas como las siguientes retadoras. Eso parece, porque aparecían y acababan atacando, ¿no? Mandy Rose con esa máscara después del topetazo que se llevó en el combate contra Sarray la semana pasada. Tiene mucho talento la división femenina de NXT en todos los sentidos y creo que se pueden crear o formar equipos fácil. ¿Qué pasa? Que tampoco tienen estas luchadoras demasiado en común. De hecho, cuando fueron campeonas Shotzi Blackheart y Ember Moon tampoco tenían demasiado en común realmente, ¿no? Sí que eran luchadoras que eran un poquito más que iban al límite y demás, ¿no? Y ahí, pues, por ahí había algo, ¿no? Pero más allá de eso, más allá de Kissy Catanzaro y Kaden Carter, yo no veo a ningún equipo que tenga más o menos esta idea, ¿no? Quizá Gigi Dolin y JC Jane, ahora que las han unido desde el inicio, desde el debut de ambas, quizá pueden decirnos algo más, pero lo que he visto de Gigi Dolin y de JC Jane en un ring de NXT me ha parecido flojo, ¿no? Como Priscilla Kelly, pues otro gallo cantó, pero de momento es Gigi Dolin y como Gigi Dolin no hemos visto demasiado, ¿no? Entonces, tengo dudas al respecto, pero sí que creo que no va a tener problema en NXT en este sentido. Tiene mucho talento, a pesar de que se le hayan marchado Tegan Nox, Shotzi Blackheart y Toni Storm, por ejemplo. Creo que no van a tener ningún problema para sacar adelante ni esto, ni creo que los próximos rivales, o las próximas rivales en este caso de Raquel González, que ahora no hay nadie que esté al nivel como para ser campeona, pero que tampoco van a tener demasiados problemas para construirlo, ¿no? Yo creo que es como la división por parejas de All Elite Wrestling, ¿no? La tienes ahí y a veces es mejor, a veces es peor, pero en cualquier momento tú les puedes dar el testigo y se pueden convertir en estelares, ¿no? Así que en este caso no me preocupa. De hecho, si nos vamos al opener, tenemos a Ember Moon, en este caso contra Kaylee Ray, ex campeona de NXT UK, llega aquí y vence a una Ember Moon que después de perder dice, hoy a lo mejor necesito un cambio, ¿no? Ay, me genera dudas en este sentido, ¿no? Porque ya cambió un poquito, ¿no? Después de su vuelta de una lesión que casi le deja fuera, ¿no? ¿Cómo lo ves? Tanto la victoria como el cambio que se supone de personaje de Ember Moon. Pues sobre el cambio, a mí también me surgen bastantes dudas, porque tampoco sé por dónde puede tirar, tampoco tengo así mucha idea de qué es lo que puede hacer. Al final estamos hablando de una Ember Moon que ya pasó por el roster principal y aunque pues, fue un poco lastrado por las lesiones, tampoco era alguien en la que confiasen mucho en Raw y en SmackDown. Ujú. Entonces, bueno, no sé yo cómo le puede ir en este nuevo NXT, pero si trae tal vez un cambio, pues que sea algo un poco más positivo, algo pues como siempre se suele hacer, algo más de agresividad, algo que no sea pasar directamente a ser heel, sino que haya como una cierta actitud más de que no se deje amilanar por nadie, Ujú. que no se confíe demasiado, porque tal vez es lo que le haya pasado en este combate, que al final haya confiado demasiado en sus habilidades y se haya descuidado un poco y al final Kylie Ray pues le haya comido la tostada y le haya ejecutado el goribón. Entonces, hablando ya sobre el combate, había hecho ahí un poquillo de polémica en Twitter porque había puesto pues que no me había hecho mucha gracia. Estaba esperando pues que fuese un combate un poco más igualado, con una Ember Moon pues que me intentase dominar, en cambio, pues con Kaylee Ray pues haciendo algo un poco más, pero es que ha sido todo lo contrario. Ujú. Kaylee Ray apenas ha hecho nada, solo ha aprovechado su oportunidad y Ember Moon ha sido la que ha estado tirando un poco pues del carro y bueno, pues en el segundo visionado me ha parecido algo mejor,
me he fijado un poco más en ciertas cosas y es verdad que me he equivocado, pero tampoco he visto nada de lo que yo me esperaba. Entonces, ha sido bueno, pero creo que todavía pueden dar algo más. Tal vez haya sido porque es un programa semanal, pero si las dejas en un takeover, seguro que nos pueden dar algo muy bueno. Talento tienen. Sí que es cierto que no es un gran combate, ¿no? No es ni siquiera el mejor combate de Mm, la noche, ¿no? Es un buen combate, pero es un combate que podría ser mucho mejor, quizá con un poquito más de tiempo o quizá también con un poco más de construcción. Yo creo que todo influye, ¿no? Y Kelly Ray todavía yo creo que se está adaptando al estilo, que tampoco cambia demasiado de NXT UK, pero sí que es cierto que tienes que entrar dentro de otra dinámica completamente diferente a la que estabas en Gran Bretaña. Con lo cual, pues bueno, yo creo que va a seguir ascendiendo y es una de las claras favoritas para quitar el título a Raquel González, si no es Dakota Kai, que de momento lleva un par de semanas sin aparecer. Más allá de eso, de momento, como decimos, yo no veo a nadie personalmente, más allá de ellas, pero que tiene mucho talento y que cualquiera podría retar, incluso Sarrey, que si le dan un par de victorias más, podría enfrentarse directamente a Raquel González y tiene toda la pinta de que ese sería un buen combate, ¿no? Así que por mm. eso no hay ningún tipo de problema. Nos vamos al main event. MSK contra Oni Lorcan y Danny Burch. Este es un enfrentamiento. Es el típico enfrentamiento de la división por parejas de NXT. Siempre son buenos combates. No son combates estelares, no son combates flojos, son siempre combates notables, ¿no? Tres rifles y un Mm. cuarto, tres rifles y un medio, tres rifles y ahí se quedan, ¿no? Está bien, ¿no? Pero quizá es el momento, ¿no? Si vas a apostar realmente por una división por parejas, que yo creo que tienes a luchadores que lo pueden hacer realmente bien ahí, oye, ir al siguiente nivel, ¿no? Me recuerda mucho a Nacho del Real Madrid, es un luchador de 7 todo el rato, ¿no? Pues es que a mí solo se me ocurre un nombre que podría solucionar esto, pero es que llevan tanto tiempo en la división que yo no sé cuándo les van a dar la oportunidad, porque siempre están muy cerca y Ujú. nunca llegan a dar el paso. Y es que son James Drake y Zach Gibson, Ujú. o sea, Grizzled Young Veterans. No sé qué pasa con ellos, no sé qué es lo que tienen. Sé que son unos heels pues, que se hacen fácil de odiar y que al final pues, son unas personas que te pueden dar esa victoria fácil, esa forma de elevar al talento, Ujú. pero que al final son unos luchadores bastante competentes que ya han sido campeones en NXT UK y si no me equivoco, fueron los inaugurales. O sea, yo creo que lo tienen todo para poder elevar un poco más esto, pero creo que al final el problema no es en el ring, sino que es un poco en la construcción de los Sí, personajes. A sí. mí MSK me sigue pareciendo el mismo que cuando llegó. O Ujú. sea, quitando todos esos momentos que los podríamos catalogar como captura el GIF, Sí, que son de estos de pues cuando estaban comiendo las sí. palomitas o haciendo alguna gracieta, algún gesto, pues por lo demás tampoco se siente como que tengan algo fijo, algo que digas, esto es MSK. Entonces, creo que, como también pasa en el roster principal, o sea, no es algo que solo sea de la división femenina, eh, la división por equipos hay que pulirla un poco más. Sí, Y estamos hablando de que en NXT hace años no había este problema. O sí. sea, podemos sacar los nombres: DIY, American Alpha, De Revival. Undisputed Era, Sí. The Revival, o sea, Out of the Pain. al- Podemos seguir. Authors of Pain también. O sea, algo ha pasado ahí entre medias bueno, pues luego empezaron a salir, pues eso, Street Profits y Ujú. los Viking Riders, pero eso, empezaron a coger muy pronto la lanzadera hacia el roster principal y se perdía un poco, pues, esa continuidad o esa forma de poder restablecer a algún tag team nuevo. Entonces, pues, yo creo que hay que apostar por ellos, hay que apostar Ujú. por Grizzled Young Veterans y empezar pues un poco, pues, aunque sea el feudo, algo, porque me parece que es eso, o sea, que se está perdiendo un poco la oportunidad en toda esa división y que poco a poco pues que va mermando y que eso pues no puede ser por mucho que sean buenos en el ring. Sí, siempre que hablamos de la división por parejas de WWE, se me va la venta y no sé por qué a Pretty Deadly, que son los campeones de NXT UK, porque Mm, es que me parece que son luchadores que podrían encajar muy bien en cualquier división de la WWE, en Raw, en SmackDown, en NXT, pues son sí. talentosos en el ring y además tienen algo especial, ¿no? Quizás no son los mejores luchadores del mundo, pero sí que es cierto que tiene ese intangible para WWE
eso es muy importante, ¿no? Entonces, siempre se me va la memoria a ellos y también a Monsters Mountain, ¿no? Que la verdad es que vaya dos, ¿no? Pero bueno, aquí teníamos, como decíamos, ese combate, victoria para MSK finalmente, retienen los títulos y la sorpresa venía después. Pete Dunne y Rich Holland acaban atacando a Oney Lorcan y Danny Burch, que a mí no me hacen demasiado clic como heels, veremos si así como babyfaces, pero volverán un poco al mismo sitio de siempre, ¿no? A estar entre la espada y la pared, ¿no? No parece que a partir de aquí vayan a tener muchos minutos en televisión. Estamos hablando de Oney Lorcan y Danny Burch, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues es que a mí lo único que se me ocurre es que sean un poco, pues, los que actúen un poco como de gatekeeper o de personas, pues, un poco que se dediquen a enaltecer el talento. No me parece que estén, pues, como para ser campeones por parejas ni nada de esto. O sea, al final, un poco el papel que tenían Breezango antes de que los despidieran Sí. y que al final, pues es eso, un poco pues los típicos que hacen el trash talking y que tal, que al final es lo mismo que hacen Grizzled Young Veterans. Así que igual ahí hay un cambio de papeles, un pase de testigo y a ver si así pues puede ir mejorando un poco. Que además tampoco me parece que esta traición o este ataque de Pete Dunne y Rich Holland sirva para mucho. Al final, si la memoria no me falla y si todo lo tengo bien ordenado, tampoco ha sido tanto tiempo No. esta facción. O sea, hemos estado igual como un mes, 2 meses, cosas así. Tampoco se ha visto mucho. O sea, al final, no sé, me parece como que no, ni sorprende, ni disgusta, como que no han llegado así como a importar. Entonces, bueno, pues Pete Dunne y Rhys Holland, pues como que se deshacen un poco de la carga y ya está, pues así se han quedado. Sí, y un Pete Dunne que ponía por redes sociales probably en una fotito con Adam Cole, ¿no? En fin, bueno, también recordemos que se le acaba el contrato recientemente a Pete Dunne, con lo cual, Mm. bueno, no sé yo qué puede pasar, pero bueno, Pete Dunne que siempre está ahí cerca, ¿no? De llegar al top, pero que muchas veces se va por otros derroteros, o sea, tanto el personaje como el creativo de WWE, que parece que nunca le acaban dando la oportunidad que creo que merece por técnica, por calidad y por personaje, ¿no? Y luego te quería preguntar, ya por último, por esta especie de despedida de soltero que tuvieron Dexter Lumis y Indy Hartwell, porque yo no sé si esto no significa que a partir de aquí vamos a ver más de algo así, más un poco de divertimento. Ya lo han estado durante unos cuantos meses haciendo con Cameron Grimes y con Ted DiBiase, estos segmentos bisagra. También lo hicieron en este caso en la creación, en la concepción de D-Way y demás, ¿no? Sí. El cambio que ya hemos visto durante estos últimos meses de NXT, ¿no? Pero este es el siguiente nivel porque vamos a tener una boda entre Indy Hartwell y Dexter Lumis la semana que viene. ¿Cómo viste todo este segmento? Porque al fin y al cabo también le dan tiempo a luchadores y luchadoras que quizá no salen tanto y a lo mejor, pues bueno, tienen algo que decirnos o el personaje bueno, ya no el personaje, ¿no? Sino la audiencia se puede quedar con ese personaje, ¿no? No sé. Algo diferente, por lo menos. Es una opción, pues para eso, para que haya otras personas que se luzcan un poco, que salgan igual pues de lo que podríamos llamar la zona de confort, de todo este. No, pues una forma de ver cómo se comporta estos luchadores fuera de su hábito común. Entonces, no me parece mal, o sea, no me disgusta porque al final pues son divertidos, pero me traen también recuerdos de Vietnam, de cosas que al final igual no salieron tan bien, como por ejemplo aquel feudo de Viking Raiders con Street Profits durante la pandemia. ¿Fue más o menos? Sí, vale. De aquellos pues, que se estaban ahí todo el rato peleando, de Sí. si venga ahora el tiro de hacha y ahora el no sé qué, ahora tal. Como que al final igual abusar siempre suele tender a ser malo, pero bueno, al final ha servido un poco pues para unir este nuevo D-Wave o para al menos aceptar a Dexter Lumis como el marido o el prometido de Indy Hartwell y ha dejado pues algunos momentos que igual pues que están un poco bien. En el caso pues de la parte de la futura esposa, pues ha sido un poco más de típica comedia de situación, y en el caso de Dexter Lumis, pues ha sido algo más pues de
de slapstick, de un poco de eso, pues de haber visto a Drake Maverick volando, Sí. a Odyssey Jones pues corriendo a cámara lenta entre las colchonetas, todo el momento de ir a sigilo de Dexter Lumis en el laser tag. O sea, al final, pues bueno, no está mal, pero yo creo que habría que igual tener un poco de cuidado. Ujú. Por ahora la han estado haciendo bastante bien. También pues recuerdo aquel momento, no sé si, creo que no fue en Halloween. Fue en Halloween cuando Dexter Lumis y Cameron Grimes se enfrentaron con todo el tema de los zombies y tal. Yo O juraría que sí, fue, si no cercano a eso, seguro. Que fue cuando Shotzi sí, Blackheart yo creo que se enfrentó a Candace LeRae. Yo creo que fue por ahí. pues al final también estaba ese momento y es también pues otra parte pues que era algo cómica con Cameron Ujú. Grimes y eso. Bueno, es una opción a tener en cuenta, pero igual que dista algo de lo que es la marca negra y Sí. dorada, pero pues bueno, hay que ir viendo y creo que hay que confiar. Al final en All Elite Wrestling también hemos visto una boda hace poco Sí. y entonces pues bueno, a ver cómo resulta. A ver. Que como bien apuntaba Cora Jade, era Cora Jade, que al final en el WWE, pues como que los matrimonios o las bodas No suelen no salir duran bien. mucho. Y en el wrestling tampoco suelen salir demasiado bien en líneas generales, ¿no? Y esto también es algo que posiblemente si nos paramos un poco a pensar, de 2019 para atrás esto no hubiese existido nunca jamás de los jamases en NXT, pero esto es Cierto. lo que es. Este es el nuevo cambio, así quieren que vire la marca y así lo comentaremos la semana que viene, porque va a ser un episodio muy interesante con todos esos cambios. Así que te espero la semana que viene, Kevin, para comentar lo que será este nuevo, si lo podemos llamar así, NXT. Genial, Alejandro. Nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer como siempre y nos vemos. Chao. Ayer nos atacaba de frente una noticia que puede ser muy relevante en los próximos meses, ¿no? Y es que según Sean Rossap de Fightful, una de las fuentes más fiables que tenemos en el mundo del wrestling, el contrato de Kevin Owens se termina en enero del año 2022. Esto quiere decir que se va a poder ir a cualquier empresa en el momento en el que se termine su contrato, y esto también quiere decir que Kevin Owens casi que tiene un pie fuera de WWE. ¿Por qué digo esto? Sin ningún tipo de conocimiento sobre la situación, sobre lo que piensa Kevin Owens, única y exclusivamente os lo digo por cómo es Kevin Owens, ¿no? Por cómo se ha demostrado ser, porque entiende que él quizá no forma parte del organigrama de WWE, que él está capacitado para trabajar ahí, que sabe perfectamente lo que es el ponerse over en una empresa de entretenimiento, porque es prácticamente el pack completo. Kevin Owens tiene el wrestling, tiene el personaje, tiene la lucha, tiene la garra, tiene el micro, tiene el entretenimiento, lo tiene todo, ¿no? Y es curioso porque justo ayer, precisamente, ponía Kevin Owens unas coordenadas. Esas coordenadas eran del Monte Rushmore. Borró el tuit a los 2 minutos, ¿no? Pero eran las coordenadas del Monte Rushmore. Y ese Monte Rushmore es curioso porque era el equipo que tenía con Adam Cole y con los Young Bucks fuera de WWE, evidentemente, ¿no? Con lo cual te hace un poco pensar que todo el mundo tiene en mente a All Elite Wrestling ya como una opción plena y completamente viable. Que entienden que All Elite Wrestling es un sitio muy interesante para estar y que además Kevin Owens, evidentemente, si hablábamos de Adam Cole y que iba a estar con sus amigos y con su mujer, con Kevin Owens tenemos que hablar de prácticamente lo mismo, ¿no? No tiene a su mujer ahí metida, pero tiene a grandes amigos ahí, ¿no? Y esto puede ser el principio del cambio, ¿no? Y sí que puede ser el inicio de una mentalidad diferente, ¿no? Que antes quizá no se veía a All Elite Wrestling como una opción estable, viable para ir a trabajar, pero que ahora sí, que parece que todo el mundo tiene buenas palabras al respecto de All Elite Wrestling. Todo el mundo, me refiero a la gente que trabaja ahí como luchadores, y que quizá la gente ya no tiene su prioridad irse a WWE, sino que tiene otras prioridades porque entiende que quizá el trato va a ser un poquito mejor, ¿no? No lo sabemos realmente, pero todo apunta a que eso es así, con lo cual será curioso ver qué acaba decidiendo Kevin Owens, si realmente su contrato se termina en enero del año 2022, pero se vienen curvas, porque si se marcha Kevin Owens, podría perfectamente irse un Sami Zayn que también está jugando al gato y al ratón en WWE. Bueno, en fin, con lo de Daniel Bryan y lo de CM Punk,
la película cambia un poquito, ¿no? Y si Daniel Bryan se marcha a All Elite Wrestling, es un tío en el que confiar, sin duda alguna, porque ha estado 10 años pico pala, dándole caña, ¿no? En WWE y ha conseguido ponerse over en múltiples ocasiones, con lo cual, atención con esto, un Kevin Owens que parece que se le acaba el contrato, como bien nos decían recientemente con Adam Cole, que se acababa el contrato, finalmente fue así y finalmente debutó. De hecho, esta noche vamos a tener a Adam Cole, imagino que en All Elite Wrestling Dynamite, diciéndonos a saber qué junto a sus amigos de The Elite. Esperemos ver también a Daniel Bryan, a ver qué nos tiene que contar CM Punk, a ver qué nos tiene que contar Darby Allin, si nos tienen que contar cosas también Kenny Omega y Miro, en fin. Mucho que decir también mañana y estaremos por aquí haciéndolo, por supuesto, de All Elite Wrestling Dynamite. Además de todo eso, recordad que podéis suscribiros al podcast a partir de 1,49 al mes en iVoox, porque vais a tener episodios especiales cada sábado, vais a tener episodios en la hemeroteca, más de 200 también disponibles para cuando vosotros queráis, con un montón de temas diferentes que tocamos, con un montón de invitados. Chequeadlos porque os los recomiendo encarecidamente, y además también vais a tener acceso a un Discord exclusivo para mecenas, ¿no? Ahí tenemos porras y con una comunidad fantástica, ponemos recomendaciones, nuestros ratings, de todo. Así que os recomiendo que os suscribáis también para apoyar al podcast por menos de lo que cuesta un café, así que no me parece mala inversión, que voy a decir yo, evidentemente. Dicho esto, recordad también que yo no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina, pero siempre tenemos, por supuesto, en la memoria a Ric Flair, uno de los grandes luchadores, el mejor para mí de la historia del mundo de la lucha libre. Así que pasad un muy buen día, nos escuchamos mañana y